amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gateplay, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor entre los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Waldo Quiñones. Así es que bienvenidos nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, me voy a trasladar nuevamente al conflicto Rusia-Occidente, referente a lo que está pasando nuevamente allá en Jersón, o Kherson, como usted lo quiera nombrar. Jersón la ciudad, Kherson la región. Vamos aquí a lo importante. Aquí nuevamente muestra con toda claridad, más allá de lo que digan los grandes medios. Claro, ya habrá escuchado usted de todo. Pero aquí vienen algunas informaciones muy interesantes que empiezan a darse, y ya aquí nuevamente voy a exponer algunos hechos, noticias, información, por supuesto el doble estándar, doble rasero de Estados Unidos, de Europa, porque hay cosas muy importantes aquí, nomás para que vea usted cómo Rusia no puede confiar jamás, o no debe volver a confiar jamás, ni en Europa ni en Estados Unidos, en ningún tipo de situaciones, en ninguno. Lo digo con responsabilidad, estoy diciendo como analista que ya no se puede confiar. Vamos aquí, algunos hechos, noticias, información. Y cómo la trampa que tendió Estados Unidos a Europa ha salido perfecta para Estados Unidos. Pero esa trampa le está saliendo muy costosa al mismo Europa y al mismo Ucrania. Y mientras que Estados Unidos empuja en esa trampa y sigue empujando a Europa a la trampa, el mismo Ucrania, que se mira empujado por los Estados Unidos y por Europa, sigue cayendo en las trampas de Rusia. Y esto empieza a joder a todos por igual, menos a Rusia y menos a Estados Unidos. Pero Rusia, aún ganando, no puede confiar en los Estados Unidos, ni en Europa. Porque, vamos aquí, para que me vaya entendiendo. Ahorita le voy a decir la trampa que le tendió Rusia a Ucrania nuevamente en Jersón, o en Kherson, como usted lo quiera nombrar. Una trampa perfecta, porque obviamente, yo lo dije en un video anterior, el hecho de que hayan muerto más de 12.700, 12.900 soldados, todavía hasta ahorita en esta intentona, es un triunfo para Rusia, que ha dejado sembrado el campo de muerte de los ucranianos, y ha destruido a cientos y docenas y cientos de blindados y tanques, y continúa haciéndolo. Pero vamos aquí, una trampa perfecta de Rusia, más allá de lo que digan los medios, que están diciendo que es un triunfo del señor Volodymyr Zelensky y una derrota de Rusia, lo cual es totalmente absurdo. Ahorita lo voy a explicar perfectamente con hechos, noticias, información, la realidad. Digo esto, vamos aquí a un punto para llegar al punto de la equivocación de Rusia si piensa que va a negociar con Estados Unidos. Mire, por ejemplo, hay una noticia muy importante que viene que dice que Rusia y los Estados Unidos han estado realizando algunas conversaciones secretas allá en Kabul, allá en Turquía. Y aquí me parece extraño a mí, yo le voy a tratar de sacar todo en estos próximos días. Me parece muy extraño que Kabul o Turquía se haya prestado para esto, cuando justamente el gobierno de los Estados Unidos ha apoyado a los kurdos allá en Siria, especialmente los de Kobani, y que son a los cuales acusa el señor Tayyip Erdogan, el gobierno de Turquía, de haber realizado el ataque terrorista en el centro de la capital, allá en Kabul, o Estambul, allá obviamente en Turquía. Y por lo cual no pidió o no aceptó las condolencias de Estados Unidos, porque lo acusó de ser el responsable del ataque, puesto que sigue apoyando a los kurdos sirios. Ok, pero vamos, esto sucedió ahorita, porque las conversaciones se han venido dando supuestamente. Vamos a ver qué pasa después del ataque terrorista allá en Turquía. Según las informaciones, el gobierno de Rusia y el gobierno de Estados Unidos han estado realizando conversaciones secretas en la región de Estambul, en Kabul, allá en Turquía. Pero vamos aquí. Según las informaciones de los diferentes medios de Estados Unidos, incluyendo obviamente de Bloomberg, Washington Post y muchos medios, afirman que hay conversaciones secretas entre Estados Unidos y Rusia. Pero hoy justamente en esta reunión que sostienen justamente allá el grupo de los 20, el señor, ya habló justamente el señor Joe Biden, afirma que no habrá ni hay conversaciones secretas entre Estados Unidos ni Rusia, porque estas no se pueden dar sin la presencia del gobierno de Ucrania. Esto solamente para apaciguar a los ucranianos, para que vea la hipocresía y doble estándar, porque en realidad quien está dirigiendo este conflicto en Ucrania ya es Estados Unidos.
el que dirige el gobierno de Ucrania es Estados Unidos. El que está dirigiendo a Europa a este conflicto y a estas sanciones en contra de Rusia es Estados Unidos. Entonces, ¿con quién tiene que negociar Rusia? Con Estados Unidos, porque es el que empuja a Europa y empuja a Kiev. Es el que dirige la OTAN, que es la que enfrenta hoy justamente a Rusia en el territorio ucraniano. ¿A quién tiene que dirigirse el gobierno de Rusia? O a Kiev. ¿Pero qué? Ahora resulta que no puede haber conversaciones sin la presencia del representante ucraniano. Esto para que vean la hipocresía y doble estándar. Pero vamos, están buscando conversaciones, según el gobierno de Rusia y dando altos oficiales, por una solicitud de Estados Unidos, no de Rusia, sino de Estados Unidos. ¿No le parece extraño? Ok, vamos a otro punto interesante. O sea, Estados Unidos quiere conversaciones con Ucrania. Se están dando. Y luego cuando empieza a la gente a preguntarse por qué se están dando, a escondidas de Kiev. Entonces, ¿quién es el que manda en Kiev? Volodymyr Zelensky no. Manda Joe Biden y manda el Departamento de Estado. ¿Quién está luchando en contra de Rusia? Por la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, ¿con quién hay que hablar? ¿Con Francia, con Inglaterra, con Alemania? No. Ellos solamente son los títeres y payasos que están utilizando, o que está utilizando el Departamento de Estado. Yo no digo las cosas como son, que no les gusta, mis hermanos, lo siento. Pero vamos aquí a otro hecho de noticia, información importante. Hoy justamente la Organización de Naciones Unidas llama al gobierno de Rusia que tiene que pagar las reparaciones por el conflicto en Ucrania. Fíjese, aquí vamos nuevamente. Ok, el señor Nevancia, que es el representante de Rusia, afirma que esto no tiene ningún sentido, o sea que prácticamente no tiene ninguna validez, obviamente, porque hoy ya la Organización de Naciones Unidas pide al gobierno de Rusia que repare sus acciones, que tiene que pagar compensación por las reparaciones por el conflicto en Ucrania. 63 naciones votaron a favor, 54 en contra y 17 abstenciones, según las informaciones. Puede haber más, no me importa. Pero vamos aquí. ¿Qué fue lo que dijo el señor Nevancia, el representante de Rusia? Que lo que está haciendo la Organización de Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos y naciones occidentales es simple y sencillamente con esta supuesta declaratoria, porque van a crear un organismo internacional para que supuestamente Rusia tenga que pagar las reparaciones. Lo que dice el señor Nevancia, simple y sencillamente que con esto el gobierno de Estados Unidos y las naciones europeas lo que buscan es simple y sencillamente legalizar el robo de los activos de Rusia. Y es lo que están haciendo. La ONU prestándose para el robo. Aquí es donde la ONU debe ser sepultada, porque la ONU se ha convertido en la cueva de los ladrones, que roban de manera descarada, pisoteando toda norma, ley e institución o normas internacionales. Le voy a decir por qué. Es curioso que todavía ni se acaba el conflicto, ni siquiera saben si Ucrania va a existir en el futuro. No saben si va a existir. A lo mejor no existe en el futuro y yo creo que no va a existir. Entonces, ¿a quién le tiene que pagar? Las reparaciones a quién, si va a ser parte del territorio ruso. Ellos todavía no saben. ¿A qué se están adelantando? ¿Piensan que con esto van a detener a Rusia? Por supuesto que no, pero déjenme le digo la cosa aquí. Cuando hablan de reparaciones, el conflicto continúa. No saben cómo se va a terminar. Puede acabar hasta en una guerra nuclear y ya están hablando de reparaciones. Claro, estamos hablando de Occidente, ¿ok? Estamos hablando de estos hipócritas y mentirosos que toda la vida se la han pasado saqueando al planeta. Hoy que Rusia inició por necesidad una intervención o una operación especial, ya tiene que pagar por reparaciones. Le pregunto yo, como le dijo Nevancia, cuidado porque esto se puede venir en su contra. Entonces, ¿qué puede hacer el mundo hoy que estos idiotas, estos hipócritas de doble rasero y doble estándar están hablando de reparaciones a Ucrania? Supuestamente, pero no hablan de las reparaciones que tenía que haber hecho el señor Volodymyr Zelensky por los ataques a las regiones que se unieron a Rusia. Eso no se habla, eso se oculta. Los grandes medios y los políticos y los supuestos analistas. Entonces, esto abre las puertas para que los gobiernos como el de Libia, el de Irak, el de Afganistán, el de Japón, si así lo decide, Japón, por las 2 bombas nucleares que lanzaron en su territorio, el gobierno de Camboya, por supuesto estoy hablando también de Vietnam, y estoy hablando de todas las naciones que han sido intervenidas de manera extraoficial, o que han sido atacadas por Estados Unidos y la OTAN. Pues bueno, pidan reparaciones, ¿no?
Digo, si vamos a hablar de reparaciones, se tendría que hablar así. Empecemos a pedir que todas las naciones que han intervenido militarmente, destruyendo a otras naciones, empiecen a pagar por los daños. Pero no, aquí no va a haber condena de las acciones de Estados Unidos ni de Europa. Siempre tiene que ser todo aquel que no se someta al colonialismo y al imperialismo de estos depredadores. Pero voy a dejarlo ahí. Esa es mi crítica, porque como analista hay que decir las cosas como son, hipócritas. Pero vamos aquí a otro punto interesante. Esto es para que lo haga viral, para que sepa el mundo de esta hipocresía y doble estándar de Estados Unidos. Pero vamos ahora aquí a los hechos, noticias, información. Les dije que cayeron en la trampa Europa y los Estados Unidos. Europa cayó toda en la trampa de Estados Unidos. Porque mientras que ellos supuestamente están luchando allá en territorio ucraniano, y digo que están luchando porque ya están metidos hasta las narices, hasta el cuello, todas las naciones europeas, en este conflicto, entonces están metidos la Organización del Tratado del Atlántico Norte, dirigida por Estados Unidos. Estados Unidos sigue comprando, sigue teniendo relaciones económicas con Rusia. Para que vea, él dice, no hagas esto, pero él lo hace bajita la mano. A sus empresas le pide que de bajita la mano, sin que el mundo se dé cuenta, sigan comprando los productos rusos. Los únicos que sí no pueden hacerlo es Europa. ¿Para qué? Para destruirlas, prácticamente traer las empresas europeas a Estados Unidos y de esta manera someter económica, política, social y militar a toda Europa, convertirla prácticamente en dependiente total de Estados Unidos. Aquel que sea buen europeo que no quiera entender la realidad, se la estoy dando correctamente. Vamos aquí ahora al punto. Ellos cayeron en la trampa, Rusia no. Si Rusia está realizando algún tipo de negociaciones con Estados Unidos y cae en la trampa, será problema de Rusia. Yo digo por esta razón, porque Estados Unidos tiene como intención acabar con Rusia. Lo he venido diciendo una y otra vez. Ok, pero vamos, ahora ¿qué son? Una Ucrania que supuestamente debería estar en las conversaciones y solamente cuando empieza a salir al público las supuestas conversaciones que se están dando de manera secreta, entonces sí, en cuanto hay que hablar, hay que decir que no, que se trata de que tiene que estar presente Ucrania. Pero cuando empezaron las conversaciones, no se le avisó a Ucrania. Entonces, para que vean la hipocresía y doble estándar, hasta que el mundo se da cuenta, entonces sí hay que avisarle a Ucrania que estamos en conversaciones. Fuera de el presidente, más para que vaya viendo cómo funciona y quién es el que manda en Ucrania. ¿Cuál es el gobierno que realmente gobierna a Ucrania? No es el señor Volodymyr Zelensky, es el Departamento de Estado, la CIA es el señor Joe Biden. Pero vamos aquí. Kherson, cayeron en la trampa también el gobierno de Volodymyr Zelensky, en la trampa de Rusia cuando se retiraron supuestamente de la ciudad de Kherson. Solamente la parte que divide el río Dnieper al lado oeste del río Dnieper. Yo le dije, destruyeron todos los puentes. ¿Para qué? Porque ¿a quién le interesa supuestamente recuperar el territorio? Al ejército de Ucrania, a Estados Unidos y a la OTAN. Entonces, Rusia destruye todos los puentes que unen a esta ciudad, si la quieren recuperar. Se vienen de frente, como lo dije yo, cuando pasó en Krasny Liman, murieron más de 12.500 soldados ucranianos. En esta intentona han muerto más de 2.900 y feria de soldados ucranianos. Y todavía, como ahora no pueden cruzar el río Dnieper, como tienen que venir de frente con la aviación rusa, con la artillería, super artillería rusa, está haciendo pedazos al ejército de Ucrania. No lo digo yo. E inclusive ya está recuperando territorios que supuestamente se habían perdido. Tras la exitosa liberación, aquí está, de Pavlovka, que es una región que estaba tomada allá por el ejército de Ucrania, liberación en Ugladar puede convertirse en la mayor responsable del ejército ruso en los últimos meses. Escuche usted, de momento las tropas rusas han podido lanzar un asalto a Vuhledar desde el sur, ya que gracias al completo control de Pavlovka, ahora se pueden evitar las contraataques del ejército ucraniano. Y según los analistas, el ejército ruso puede aparecer en las afueras de Ugladar dentro de la próximos y posiblemente incluso esta semana, después de la cual comenzarán las batallas urbanas que, como se ha demostrado en la práctica, los
Es extremadamente difícil para las fuerzas ucranianas, las Fuerzas Armadas de Ucrania, debido a la falta de capacidad de recibir apoyo aéreo. Una trampa de Rusia para el ejército ucraniano. Rusia ya empezó a recuperar los territorios perdidos y ya está dándole y propinándole graves pérdidas al gobierno de Ucrania. Las batallas por el asentamiento de Pavlovka continuaron durante mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de la feroz resistencia proporcionada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, la situación quedó completamente bajo el control de las fuerzas rusas. ¿Ok? Para que usted se vaya dando cuenta de cómo cayeron en la trampa, yo lo dije, Rusia sabe jugar muy bien, mueve las piezas, se va moviendo a lugares estratégicos, deja que las tropas ucranianas se vengan de frente y cuando vienen de frente las aplasta. Las principales figuras de la política rusa apoyaron la decisión de retirar las tropas de la orilla izquierda del río Dnieper. Al mismo tiempo, incluso el abandono temporal de Kherson provocó un acalorado debate en el país. Varios analistas vieron esto como un intento de desgastar a las fuerzas ucranianas. Por supuesto las están desgastando, las están haciendo pedazos. Es una jugada estratégica bien jugada. Las principales figuras de la política rusa apoyaron la decisión de retirarse. Así, y si es posible mantener la línea de frente el contingente actualmente limitado, explican. Entonces, junto con la movilización y los nuevos reclutas que van llegando y formando y poniendo resistencia, o que van conformando una línea defensiva cada vez más poderosa, con los reclutas, el próximo rearme a gran escala. Esto facilitará la futura ofensiva en las próximas semanas, evitando al mismo tiempo víctimas y destrucción innecesarias. ¿Ok? Evitando víctimas y destrucción innecesaria. Los partidarios también enfatizan que las fuerzas rusas podrán desgastar al enemigo desde la orilla oriente del río Dnieper. El equipo no necesitará cruzar el río y será menos vulnerable. El líder checheno Ramzan Kadyrov, que durante mucho tiempo ha criticado los combates en Ucrania, expresó su total acuerdo con la decisión de retirar las tropas, calificándola de difícil pero segura. Surovikin también protege al soldado y ocupa una posición estratégica más ventajosa, cómoda, según dijo, más estratégica y cómoda. Durante la transferencia no hubo pérdidas de personal. Fíjese, durante la transferencia, la salida, no hubo pérdidas de personal o equipos militares. Se brindó asistencia a todos los civiles que deseaban abandonar la margen de la derecha el margen de la derecha de la región de Kherson, y se dispararon 33 misiles contra las fuerzas en retirada y civiles de Estados Unidos. Los MLRS HIMARS suministrados fueron interceptados y rechazados electrónicamente. O sea, no pudieron hacer nada contra el ejército de Rusia, y Rusia sí le dio y propinó la muerte de 12.900, 12.700, 12.900 soldados ucranianos. El futuro del conflicto ruso-ucraniano, la capacidad de las fuerzas ucranianas para mantener Kherson durante el invierno y la efectividad de los planes anunciados por Rusia para las operaciones de ofensivas para recuperar los territorios perdidos recientemente siguen siendo inciertos, así como si Ucrania puede reabastecer sus fuerzas hasta el momento de las fronteras con Polonia y Rumania, por donde pasa el grueso de las armas. Se espera que la incapacidad de la aviación ucraniana para operar en todo el territorio del país, especialmente en las regiones orientales, complique aún más el suministro y transporte de municiones, mientras que la capacidad de Rusia para atacar la logística ucraniana, por el contrario, se ampliará con nuevas estrategias de drones iraníes, misiles balísticos de corto alcance. O sea que mientras que por un lado cada vez Ucrania está más debilitada pese a todo el armamento que siguen enviando, porque han destruido solamente este pasado domingo, destruyeron un depósito de armas de la OTAN, y bueno, este domingo y este pasado viernes otro gran depósito de armas de la OTAN fueron destruidos en la misma región de Kherson, que eran para reabastecer al gobierno ucraniano. Cada vez
en lugar de ir teniendo mayor, ¿cómo le diré?, mayor fuerza, el ejército de Ucrania cada vez se mira más debilitado debido a la falta de suministros. Pero aquí vamos. Esto es más para que usted sepa que en realidad se trató de una trampa rusa, que sabe jugar bien para evitar pérdidas humanas, pérdidas civiles y al mismo tiempo prepararse para un enfrentamiento largo en el cual el que se tiene que desgastar es Ucrania, no Rusia, porque ya tiene el control de los territorios. O sea, hay que desgastar a Ucrania. De eso se trataba. Ahora, vamos aquí a lo importante. Aquí vamos a otro punto interesante. Las personas que decidieron quedarse en el lado este justamente del río Dnieper, de la misma ciudad de Gerson, porque está dividida por el río Dnieper, desafortunadamente les fueron enviados folletos de los nazistas y fascistas prácticamente amenazándolos, como siempre, como el nazismo y el fascismo que hoy proclama y promueve toda Europa, apoyando el fascismo. Y obviamente surgieron imágenes de cómo para castigarlos el ejército de Ucrania estaba amarrando en los postes públicos a todos aquellos que consideraban o creían que eran, ¿cómo le diré?, voceros del Kremlin únicamente. Es que yo soy un vocero del Kremlin. Conforme yo les doy la noticia para Occidente, yo soy propaganda del Kremlin. Aun cuando estoy leyendo la información de aquí, de allá y de más allá, diciéndole la verdad de lo que está pasando, no creyendo lo que dice uno ni en lo que dice otro, sino yo creando el análisis perfecto, diciéndole lo que está pasando, ellos me acusan de ser propaganda del Kremlin. Y yo le pregunto, del Kremlin, si lo único que estoy haciendo es diciendo lo que están diciendo cada uno de ellos, pero la verdad, no lo que dicen los grandes medios de comunicación, sino la verdad bien buscada, bien reseñada, como tiene que ser. Pero resulta que tú no puedes decir la verdad, tienes que mentir y decir que estamos ganando, por Dios. Pero ahorita el que no esté aplaudiendo al nazismo y al fascismo, que se ha instaurado en toda Europa, esta locura, si tú no dices si tú no hablas a favor de ellos, todo lo que sea en contra de ellos es propaganda rusa, por Dios. O sea, ahora ya todo ser humano que piensa diferente es propaganda rusa. Es la locura, es la rusofobia que yo le dije, ha atrofiado la mente de los políticos europeos. Y aquí realmente es una locura. Pero mire, el daño realmente quien está causando el daño a Europa es Estados Unidos, no Rusia. Rusia se está defendiendo de la estupidez de los políticos europeos. Eso es estupidez, pero lo siento. Ahí tiene. Realmente fue una trampa bien tendida por parte de Rusia. Desde el río no pueden hacer nada. Y si se acercan al río, adiós ejército ucraniano. Pero viene la ofensiva rusa. Ya empezó. Y pronto vendrá con mucho mayor fuerza. Yo le dije, es más, espere, yo voy a seguirle. De lo que siga pasando, su servidor le seguirá informando. Pero aquí cayeron en la trampa. Europa, por un lado, sigue cayendo en la trampa de Estados Unidos y Ucrania en cada trampa que le tiende Rusia. Y se está debilitando rápidamente el ejército ucraniano. Así es que con esto debilita a Ucrania, a Europa y al mismo Estados Unidos. O sea, el triunfo sigue siendo de Rusia, les guste o no a mis detractores. Yo siempre he dicho, nadie como el señor Vladimir Putin para ser un estratega. Nadie como los rusos para resistir las guerras. Así es que, ¿a qué le tiran? ¿A qué le tiras cuando sueñas? Cuando tienes enfrente a un enemigo que está bien vivo. Pero bueno, ahí tiene la información. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.